más aquí a nuestros hermanos y los que están en pie. Bien, Apocalipsis capítulo 13, verso 11, pero hay un título. Veamos este título primero, que es un título muy especial. Con este título buscamos dar respuesta a una cantidad de preguntas que se nos hacen por medio de del WhatsApp y de redes sociales, por el teléfono mismo, preguntas que nos llegan no solamente de hermanos en Colombia, sino de muchos pastores incluso en varios países del mundo. ¿Qué pasa con el 666 y qué pasa con la vacuna? Con las diversas vacunas que ahora hay. El miedo a ese 666, la fobia por él, ha hecho que la gente se invente una cantidad de mentiras y cuentos para crear más terror en torno de la vacuna. Es decir, toda la vacuna y la fobia que la gente tiene a la vacuna, al 666, se lo han trasladado a la vacuna, a las vacunas contra el COVID-19, lo cual no hay nada más lejos de toda realidad que esos conceptos perdidos. Entonces vamos a ver los alcances de ese 666 y por qué la gente tiene esas fobias perdidas y que no se vacuna porque eso es el 666. Eso raya en la tontería absoluta. Pero leamos el texto de Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Solamente hay un texto que habla sobre que el número de la bestia es 666 y no hay otro en la Biblia. Y en torno de un solo versículo la gente ha hecho una cantidad de conjeturas completamente perdidas. Veamos qué dice la palabra de Dios de verdad sobre eso. Después vi a otra bestia que salía de la tierra. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos, así se llama esta versión que estoy leyendo, una versión de una editorial en España. Después vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hicieran una imagen en honor a la primera que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera, para que así pudieran no solamente hablar, sino también mandar matar a todos los que no la adoraban. La segunda bestia, verso 16, obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender, si no se tenía la marca o el nombre de la bestia, la marca o el nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre, el número que corresponde al nombre de la bestia. Requiere, dice el verso 18, requiere sabiduría para entender esto, pero todo el que tenga entendimiento puede encontrar el significado del número de la bestia. Es decir, todo aquel que tenga siquiera un poquitico de entendimiento, que tenga una pequeña cantidad de entendimiento de masa gris en su cabeza, en su cerebro, puede entender esto. Dice, el número, ¿por qué es fácil entenderlo? Dice aquí con toda claridad, el número corresponde
al nombre de un hombre, 666. No corresponde a un chip, no corresponde a una vacuna, es el número que da, puesto el nombre, se suma en letras griegas o latinas, el número sale como resultado de ese nombre. Ejemplo, Jesús. El nombre Jesús en griego, de Jesús, que es en griego, es 888. ¿Ah? Por ejemplo, todos los nombres se pueden poner en números. Todos los nombres de cualquier persona se pueden poner en números y cada uno va a dar una cifra diferente, que la cifra que va a dar el nombre de aquel individuo da 666, pero muchos nombres a la vez pudieran dar lo mismo, el 666. Entonces, comenzamos haciendo precisión sobre esto. Que el Señor nos hable esta mañana. Amén. Bien, gracias a Dios. Como verán, cuando salgo a decir algo, no salgo a inventarme nada ni a improvisar. Soy el enemigo número uno de las improvisaciones. Cuando salgo a decir algo es porque tengo los documentos a la mano. Aquí tengo estas diversas versiones, son antiguas. Tengo la versión hebrea, la Biblia judía. Es esta que tengo en mi mano. Tengo estas versiones que son de una editorial de España que está en Sevilla, España, de los famosos hermanos capuchinos y otros. Entonces vamos a tener un estudio porque hay varios textos que vamos a revisar. Le decimos en primer lugar, cuando hablamos del número 666, el Antiguo Testamento lo registra una vez, el 666, y lo registra para un hombre, que en principio era un hombre que vivía en obediencia a Dios, pero la riqueza y las mujeres desviaron su corazón de Dios y en consecuencia el hombre se apartó del Señor y se entregó a la idolatría. Ese hombre fue Salomón. Y para este hombre, que inicialmente era un hombre recto y que luego se tuerce, se le aplica el 666, o a él por primera vez en la Biblia se mencionará el 666. Está ubicado, ahí está, es la Biblia hebrea. Biblia que está allá proyectada es esta Biblia hebrea que tengo aquí en mi mano. La Biblia hebrea que tengo aquí en mi mano es la misma que está proyectada allí. Y dice en el 10:14 de Primera de Reyes, 10:14 de Primera de Reyes, tenemos este registro que está proyectado allá. Ponga el 10:14 como estaba ahora, así como estaba ahora. Eso. Ese 10:14 de Primera de Reyes dice cuál era el salario que Salomón tenía por año, es decir, cuánto ganaba este señor por año. Ganaba nada menos que 666 talentos de oro. 666 talentos de oro, el equivalente en toneladas de oro
a 22.600, es decir, casi un poco más de 22 toneladas y media de oro en el año. Ese era su salario, o sea, su sueldo anual. Aparte de otras rentas, dice allí que el hombre tenía otras rentas. Y el número pues de su riqueza o de su salario anual era el 666. Ahí lo tenemos. Correcto. Esa es la Biblia hebrea que está aquí. Me dicen que hay una versión de las Américas que también ha traducido este texto ya así. Bueno, eso en primer lugar. Entonces, generalmente el 666 siempre ha tenido una connotación negativa, es decir, está aplicado a algo perdido. Este hombre se perdió de Dios. La Biblia habla en el futuro de otro hombre que, siendo judío de la tribu de Judá, también se perderá. Y se perderá y tendrá o llevará el nombre del 666. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No vendrá hablando del día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note, se manifieste el hombre de pecado. Y se le da el título de hijo de perdición. Es decir, siendo un hijo legítimo, se pierde. No es un hijo bastardo, sino un hijo legítimo, y ese hijo legítimo se pierde. Como el caso de Judas, era un apóstol legítimo, era un discípulo legítimo, elegido por el Señor en San Marcos 3:10. Sin embargo, ese discípulo escogido, ese hijo legítimo del grupo de Jesús, se perdió. Según San Juan capítulo 17 verso 12, Jesús dijo: ninguno de los que me diste, ninguno de ellos se perdió, sino únicamente el hijo de perdición. Es decir, se perdió ese que siendo hijo se perdió. Salomón, siendo un hijo legítimo, se perdió en pos de la idolatría, porque el 666 lo echó a perder. Los 666 talentos de oro que recibía anualmente lo echaron a perder. Entonces, eso de un lado, haciendo aclaraciones sobre los alcances de ese 666. No acotó ahí, el asunto va más allá, pero antes de llegar a la parte conclusiva del asunto, daremos otra vueltecita. Y esa vueltecita es porque se le obligó a la gente en el verso 16 que todos tendrían que llevar un sello o una marca en la mano derecha o en la frente. El diablo no tiene capacidad de inventiva, no es capaz de inventarse nada. Nada se ha inventado el diablo. Lo único que ha hecho es buscar distorsionar la verdad. Es todo lo que él ha hecho. Buscar torcer la verdad. ¿Cómo torcer la verdad? Y para torcer la verdad ha buscado imitaciones. Todo lo que hace es imitar. Dios hizo esto, entonces voy a imitarlo yo a ver cómo me sale. Imitaciones para confundir a la gente. ¿Correcto? Entonces, esto de una marca, de poner una marca en la frente o ponerle un sello a los individuos, esto lo ha usado Dios desde milenios. Es decir, Dios ha usado la marca y la sigue usando hoy, solo que la usa para bien, para bendición. ¿Correcto? Para indicar que somos propiedad del Señor. Alabanzas a Dios. Veamos brevemente estos pasajes. Éxodo capítulo 28, verso 21. Éxodo 28, 21, si lo pueden proyectar ahí. Me pueden colaborar y si no lo pongo aquí.
Bueno, ahí está. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Dios mandó cuando sacó a Israel de Egipto y ya en el desierto se establece el tabernáculo. Dios ordenó sagradamente un sello. Un sello es una marca, se hacía en arcilla, se hacía en madera, se hacía en piedra, se hacía en oro, se hacía en cualquier lámina o en piedra. Y estas era para indicar propiedad. La primera vez en la historia que se usa la palabra sello, mucha atención, que se usa la palabra sello, fue en el libro de Génesis, el capítulo 39, verso 18 y verso 25. Cuando Judá quiso negarse a su nuera de lo que había pasado, ella le dijo: aquí está el sello suyo. Y lo hizo quedar mal. Correcto. Entonces aquí Dios mandó poner ese sello. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadas de sello con su nombre serán las 12 tribus. Es decir, 12 piedras, y cada piedra tenía que tener el nombre de una de las tribus de Israel. Eso no podía fallar. Y el sumo sacerdote tendría que llevar, o aquí en el pectoral, o sobre sus hombros, según las instrucciones, tenía que llevar 6 nombres de los hijos de Israel a un lado, o sea, de las 12 tribus, y 6 nombres al otro lado, es decir, en su otro hombro o en el pectoral que estaba sobre su pecho. Eso no podía fallar y las tendría que llevar siempre y presentarlas delante de Dios todos los días. ¿Correcto? Presentarse, porque con esto estaba representando a todo el pueblo. Bien, eso de una parte. Ahora nos vamos a ubicar en el capítulo 39 del libro de Éxodo y inicialmente veremos verso 6, verso 21 creo. El verso 6 dice: labraron las piedras de ónice, montadas en engaste de oro, con grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Bueno, hay otras citas, pero me voy a saltar adelante. Y creo que nos vamos al verso 39, 38 para abreviar y no... A ver, primero 30, disculpe. 39, 30. Hicieron asimismo las láminas de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Este sello, esta grabadura que ya se llama ahí, o ese grabado de sello, iba sobre la frente del sumo sacerdote. Y sobre la frente iba esa marca que decía, ¿cómo decía la marca? Santidad a Jehová. Eso iba sobre la frente del sumo sacerdote, iba esa marca y decía: santidad al Señor, o santidad a Yahweh, como lo quiera decir. Entonces, ahí esa era la marca. Entonces, o iba en el pecho, o iba en los hombros, o esta marca iba en la frente. Eso es lo que se grabó. Ahora, en el capítulo, en segunda de Corintios habla de un sello, pasando ya al tiempo nuestro, al tiempo de la iglesia. La iglesia también llevamos un sello. Cada persona que ha sido salva, lavada con la sangre de Jesús, bautizado en el nombre de Jesús, que pertenece a la iglesia del Señor, el Señor le ha puesto un sello. El sello o la marca significa propiedad. Dice quién es el dueño. Según la marca que tenga, dice que ese es el dueño. Correcto. La marca podía llevar el nombre del dueño o el símbolo del dueño, lo que quiera. Y nosotros, la iglesia, tenemos un dueño.
¿Cuántos sabían que tenemos un dueño? Nosotros tenemos un dueño. El dueño nuestro es el Señor. En otro tiempo teníamos otro dueño, pero gracias a Dios fuimos libertados de ese cruel y despiadado amo que teníamos ahora, y ahora nuestro dueño es el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21, por favor. Verso 21 en adelante. El que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Luego dice el verso siguiente, el cual también nos ha puesto un sello. Hermanos allá en sus casas, pastores allí donde están, en cada lugar, tenemos un sello que nos ha puesto el Señor, el que nos salvó, el que nos ungió, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este sello no lo llevamos en la mano derecha, no lo llevamos en la frente, este sello lo llevamos en el corazón. Alabanzas a Dios. Eso es más trascendental todavía. Aleluya. Efesios capítulo 1, vamos a leer del verso 12 en adelante. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Luego dice el 13. En él también vosotros, los efesios, de Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Le está recordando a los efesios de Hechos capítulo 19, que el mismo día que fueron bautizados por Pablo en el nombre del Señor Jesús, ese mismo día Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo y magnificaban al Señor. Alabanzas a Dios. Entonces esa experiencia les está recordando y les está diciendo, ojo, eso que ustedes recibieron allí es el sello del Señor. El Señor les ha puesto un sello. Alabanzas a Dios. Leamos con segunda de Timoteo. Con segunda de Timoteo también leamos del verso 18 en adelante, capítulo 2, verso 18 en adelante, y leamos que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Segunda de Timoteo 2:18, primera de Timoteo 2:18 creo. Sí, es segunda de Timoteo 2:18, estamos en la primera. Por eso vi que me decía que lo que no era. Que se desviaron, está hablando de unos hombres que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya había pasado, y trastornan la fe de algunos, pero sigue diciendo, pero, es decir, contrario a esos que se fueron de la verdad, el fundamento de Dios está firme. Oiga eso, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, ¿cuál sello tiene? ¿Cómo dice el sello? El sello dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo conoce el Señor a los que son suyos? Los que son suyos tienen un sello. ¿Cuál sello tienen? El Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Algunos dicen, con solo invocar el nombre del Señor yo me salvo. No, Señor. Si atreve a invocar el nombre de Jesús,
entonces tenga el valor de renunciar a su pecado y vivir una vida santa para Dios, porque dice: y apártese de iniquidad o del pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay dos cosas. Uno, el fundamento de Dios. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Efesios capítulo 2 verso 20 dice cuál es el fundamento de Dios. El fundamento de Dios está firme. Y entonces Efesios 2:20 dice cuál es el fundamento. Edificado sobre el fundamento, 2:20, de apóstoles y profetas, siendo ¿qué? La principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese es el fundamento. Pero el sello no se detiene ahí, sino que siguió diciendo: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabanzas a Dios. Aquí estamos haciendo un trabajo, ya que hoy no tenemos tanta carrera, pues estamos aquí y podemos darnos y hacer una cosa más despacio. Les estoy dando el pescado sin las espinas, buscando sacarle las espinas para que ustedes no se atraganten con ellas. Es decir, explicándoles todo paso a paso. ¿Correcto? Ahora, pasando, hay otro tiempo. El tiempo que viene después de que la iglesia sea recogida. Y aquí viene el asunto de la famosa vacuna. Si algún hermano hoy o a alguien llamándose hermano le da miedo ponerse la vacuna porque es el 666, ese hermano se quedó de la iglesia o se cayó de la iglesia del Señor. Está rayado, como dicen otros, de la iglesia del Señor. Le voy a decir por qué. El 666 solo va a funcionar en el tiempo de la gran tribulación y no ahora en el tiempo de la iglesia. Entonces, si un hermano está pensando que esa vacuna es el 666, ese hermano cree que la iglesia ya se fue. Y entonces, si la iglesia ya se fue, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Ah? O usted no era hermano, nunca fue hermano. Y si usted no fue hermano o no lo es, pues ahí sí tenga miedo ponerse la vacuna o cualquier cosa porque puede tener problemas. Pero si usted es un hijo de Dios que pertenece a la iglesia del Señor, estando la iglesia del Señor aquí, el diablo y el hombre de pecado, el anticristo, no tienen ninguna potestad sobre la iglesia. Es más, no puede manifestarse el hombre de pecado, la bestia, sino hasta que la iglesia se haya ido. Entonces no tiene ningún problema la vacuna. La vacuna no significa ningún número de la bestia, ninguna manipulación internacional, nada. Son cuentos como los que se pone la vacuna para el sarampión o los que se pone la vacuna para la viruela o para cualquier otra cosa. Simplemente es una vacuna como cualquier otra y nada tiene que ver con el 666. Entonces no se deje correr la cabeza de personas mal informadas, desactualizadas, completamente descontextualizados con la realidad bíblica. El contexto real es que el 666 solo tendrá su tiempo de operación y de servicio después de que la iglesia se haya ido. Y si la iglesia todavía está aquí, ese 666 hoy no vale nada. No existe y como tal no vale nada ahora. Va a existir en el futuro, pero ahora no existe y por lo tanto no vale nada. Alabanzas a Dios. ¿Está claro esto? Bueno, de ahí que no siga cayendo en las manos de tanto manipulador que aparece por ahí a través de las redes sociales, simplemente diciendo mentiras. Ahora vamos a otra parte. Apocalipsis capítulo, hablando ya de ese tiempo, ¿cuándo entrará en operación ese sello?
Pero antes de entrar en operación ese sello en el tiempo de la gran tribulación, Dios tendrá otro sello. Apocalipsis capítulo 7, veamos del verso 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 en adelante. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto ya es en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté aquí. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello. Aquí habla, ¿el sello de quién? El sello del Dios vivo. Un ángel que sale de donde sale el sol, es decir, del oriente, tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. 4 ángeles recibirán autoridad, poder para hacer daño a la tierra y al mar en el tiempo de la gran tribulación. Pero otro ángel le sale al paso y le dice: pero hay una persona con la que ustedes no se pueden meter. Hay alguien a quien ustedes no pueden tocar ni hacer ningún daño. ¿A quiénes no les podemos hacer daño? Primero, hay una parte de la naturaleza a quien ustedes no le van a hacer daño. Pero también diciendo: no hagan daño. ¿A quién? ¿A quién no le harían daño? A la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hay otras plagas que sí le van a hacer daño al mar, a la tierra, a las aguas, pero este no. ¿Hasta cuándo no pueden ellos hacerle mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles? Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Correcto. Entonces aquí se habla que los siervos de Dios de ese entonces, es decir, los predicadores del evangelio de ese tiempo de la gran tribulación, que van a ser ¿cuántos? Sigamos el texto. ¿Quiénes son esos predicadores o siervos? Siervo es generalmente servidor o predicador. Y el número de los sellados. La raíz cuadrada de 12 es 144. Esa es la raíz cuadrada. De 12, 144. Y aquí se da la raíz cuadrada y se da el total de lo que encierra la raíz cuadrada. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados. Y mire de dónde venían estos 144,000 sellados. De las 12 tribus, de todas las tribus de los hijos de Israel. Para que no haya confusión, enseguida a partir de ahí se dan los nombres. El verso siguiente comienza a dar los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Correcto? Ahí comienza con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. De cada una de las 12 tribus, 12,000 sellados. Por eso dije que la raíz cuadrada del 12 es 144. Correcto. Como la raíz cuadrada del 666 es el 25. El 25 es la raíz cuadrada de 666, cosas muy distintas. Correcto. Entonces, estoy buscando explicarle las cosas de la manera más sencilla y racional. Correcto. Entonces, los 144,000 no son de los mormones y menos de los testigos contra Jehová. Ahí tiene los nombres, son de las 12 tribus de Israel. ¿Correcto? Ahí está concretamente quiénes son. Esos 144,000 de las 12 tribus de Israel van a llevar un sello en sus frentes. Se llama el sello del Dios vivo. Ese sello del Dios vivo es el nombre a la tribu que pertenecen y su nombre de pila, es decir, su nombre natural. Aquí no nos inventamos cosas y decir es que el sello del Dios vivo dice esto, dice aquello, adivinando. No, la Biblia dice concretamente qué dice ese sello. Vea, hay un precedente en la historia
El precedente de la historia está ubicado en el año 284 antes de Cristo. Ptolomeo II, atendiendo una solicitud de una colonia judía que vivía en aquel entonces en Egipto, muy numerosa, y el idioma que se hablaba en Egipto para aquel entonces era el idioma, el griego koiné, así se llamaba. Entonces toda la población, toda la colonia judía que vivía allí y había nacido ahí, pues solo hablaban el griego koiné. Ninguno hablaba hebreo. Se había hecho la biblioteca más famosa del mundo, donde habían libros en todas las lenguas, escritos en todos los idiomas o lenguas que habían en la tierra para aquel entonces. Habían libros de todos en Alejandría, pero no había ningún libro en hebreo. Ningún libro hebreo estaba allí. Entonces vino la idea de llevar copia de los originales de los libros hebreos, es decir, de la Tanakh. Esta es la Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento judío, de la Biblia judía. De que se llevaran esos originales allá también, pero el problema es que al llevarlos, la población, la comunidad judía de allí no hablaba hebreo. Entonces, igual los libros seguían cerrados, porque ¿quién los iba a leer si estaban en hebreo y ellos lo que hablaban era griego koiné? Entonces, igual. Entonces, Ptolomeo II en el año 284, atendiendo una solicitud de la comunidad, pidieron a Zacarías, sumo sacerdote para aquel entonces en Jerusalén, que les enviase 72 expertos en griego y en hebreo, exégetas expertos, que fueran jóvenes en especial, bien estudiados, y tendrían que ser 6 de cada una de las tribus. El decreto de Ptolomeo II decía que tenían que ser 6 de cada tribu de Israel. Al enviar 6 de cada tribu y ser 12 tribus, total 72. De ahí salió la versión de los 70, que está aquí debajo, conocida abreviadamente como la Septuaginta. Ahí salió esa versión. Ellos inicialmente tradujeron los primeros 5 libros. En 72 días tradujeron los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como libros de Moisés. Pero a eso se le dio continuidad en el tiempo hasta que se tradujo todo el Antiguo Testamento. Pero para presentarse delante del emperador, cada uno tenía que llevar la prueba de que tenía que llevar la prueba estampada, sellada por el sumo sacerdote de Jerusalén, que decía quién era, el nombre de él y el nombre a la tribu a la que pertenecía. Sin eso no lo recibía el emperador en Egipto. Para eso lo devolvía. Tenía que tener su nombre escrito en una especie de sello y el nombre de la tribu a la que pertenecía. ¿Correcto? En Apocalipsis capítulo 14 se dice qué dice el sello del Dios vivo. Aquí en Apocalipsis 7:3 se habló del sello del Dios vivo, pero no se dijo qué decía el sello del Dios vivo. En el 14:1 dice qué decía el sello, pero ese sello lo han torcido. Veamos cómo lo han distorsionado. Aquí está la distorsión. Esta Biblia distorsionó la realidad, es decir, los traductores de esta Biblia, calvinistas de España, torcieron este texto para decir otra cosa, obligarlo a decir otra cosa. Y ya lo vamos a ver por qué. Después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oiga lo que dijo ese texto.
Supuestamente el sello del Dios vivo era el sello de Él, o sea, del Cordero de Cristo, y el nombre del Padre de Jesucristo. Así tradujeron ellos el texto, pero así no estaba escrito en el texto original. Ojo, aquí está el texto original, aquí lo tengo. ¿Cómo dijo el texto original? ¿Cómo tradujo ese texto? Antes de ir al texto original, les voy a leer cómo lo traducen las diversas versiones católicas. Aquella es de los protestantes de España. Esta es la Biblia tradicional católica, cualquier Biblia católica. Les voy a leer ese texto en cualquier Biblia de las tradicionales, no protestantes, sino de las seculares Biblias normales que se han tenido siempre. Y el texto dice, vean el cambio, dejen ese ahí para que vean la comparación con el que les voy a leer. El texto dice: después vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, acompañado de 144,000 personas que tenían escrito en la frente su propio nombre y el nombre de su padre, es decir, su nombre personal y el nombre de su padre, es decir, a la tribu a la que pertenecían, lo mismo que estaba en el decreto de Ptolomeo II para aquellos jóvenes. ¿Correcto? No es el nombre de Cristo y el nombre del Padre de Cristo, sino su nombre de pila, su nombre personal y el nombre a la tribu a la que pertenece. Así está escrito, léanlo en cualquier versión católica que tengan a la mano y así dice. ¿Correcto? Luego, ¿cómo dice la Vulgata Latina del año 350 después de Cristo? Aquí está la Vulgata Latina. Esta es de 1960, esa de 1960, o sea, de ahorita. En el año 350 después de Cristo, estamos hablando ahora casi 2000 años, ¿cómo estaba escrito realmente el texto? Se lo voy a leer. Esta es la Vulgata Latina, conocida como la versión de Jerónimo. ¿Cómo dice esta versión? Dice que vio sobre un monte, llamado el monte de Sión, a Cristo y con él a 144,000 siervos de Dios, y tenían en sus frentes el nombre de sus padres y su nombre personal y la identificación de la tribu a la que pertenecían. ¿Correcto? Tenían su propio nombre, tenían el nombre de la tribu a la que pertenecían ellos. No el nombre del Padre y del Hijo, no, sino esto dice la versión la latina, Vulgata Latina, del año 350 de la era cristiana. Le voy a leer otra bien antigua, que es la versión trilingüe. La tengo aquí, está escrito en latín, en griego y esta versión escrita en griego latín dice, ¿cómo traduce este texto? Se los leo. ¿Usted tiene un micrófono ahí? Suyo, ahí lo tiene. Léame por favor ese verso 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Y vi, y he aquí el Cordero que estaba sobre el monte Sión, y con él 144 millares, que llevaban su nombre y el nombre de sus padres escrito sobre sus frentes. Correcto.
¿Cómo decía entonces? ¿Cuál era el sello que llevaban en la frente? ¿Qué decía? ¿Está hablando del nombre del Padre y del nombre del Hijo o está hablando de otra cosa? Está hablando que ellos, los 144,000, lo que llevaban escrito en la frente era su identificación, su nombre natural y el nombre a la tribu a la que pertenecían. El nombre de la tribu a la que pertenecían: Judá, Leví, Simeón, en fin, cualquiera de esas tribus. Correcto, de las 12. Vemos qué es lo que decía el sello del Dios vivo. Eso es lo que dice el sello del Dios vivo. Para no inventarnos aquí cuentos, nada. Todo está escrito en la palabra de Dios. Uno, para decir la verdad de Dios, no se tiene que inventar mentiras, ni imaginarse cosas, ni fantasías para impresionar a la gente. Simplemente vaya al texto. En el verso 3, estos recibieron en su frente el sello del Dios vivo. Ya después de pasada la gran tribulación, ya victoriosos habiendo sobrevivido, están victoriosos en el capítulo 14 al lado del Señor, y el sello que tienen es su propio nombre, Carlos, Juan, Luis, como se llamen, y el nombre de la tribu a la que pertenecen: Leví, Simeón, Rubén, lo que sea, José. Ya, ¿está claro eso? ¿Ven cómo es de sencillo estudiar la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude a poder entender un poco la palabra de Dios. Entonces, antiguamente, volviendo sobre el 666, esto fue una práctica dada por allá desde los babilonios que inventaron la numerología. Daniel capítulo 1, por ejemplo, verso 18 en adelante. Cuando Daniel y sus compañeros, después de 3 años, les tocó hacer una carrera contra el tiempo. En solo 3 años tenían que hacer todo un doctorado. ¿En qué? En todas las ciencias y artes y lenguas de los babilonios. Tenían que prepararse en todo eso. Y cumplidos esos 3 años, tenían que comparecer ante el rey, el emperador, y ante la corte de él, que eran los más sabios de Babilonia, los cuales, preguntándoles, les hacían una prueba, como una prueba del saber, para ver sus reales conocimientos adquiridos durante esa preparatoria. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Para qué lo llevaron? Para hacer esta prueba del saber. Verso siguiente. El rey habló con ellos. Aquí les está preguntando de todo, probando de todas las formas a ver qué es lo que habían aprendido. Y no fueron hallados entre todos ellos otros, ¿como quiénes? Como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso siguiente. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, es decir, que les hizo la prueba ahí bien aguda para ver sus conocimientos, los halló. ¿Qué los halló? ¿Qué encontró en ellos? Los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Daniel y sus compañeros habían superado por 10, no solamente a todos los compañeros de su preparatoria, sino a todos los sabios y astrólogos de Babilonia. Ellos los superaron por 10. ¿Cuál era el número ideal? El máximo puntaje que alcanzaba un babilonio cualquiera fuera, eran 6. Es decir, el más sabio de los babilonios para ser emperador, para hacer lo que fuera, o consejero real, su máximo puntaje era de 6. El número que se le asignaba a una persona del corriente, del común, era 1. Y así, según su preparatoria, le iban dando 2, 3. El máximo era 6. Pero aquí
el rey y sus sabios quedaron aterrados porque encontraron estos hombres, 4 hombres, que superaron por 10 al resto de sabios. Quiere decir que es el promedio de los otros, el coeficiente, por decirlo así, de los otros era de 6, ellos alcanzaron 16. Y hay un hombre que va a venir, el hombre de pecado, será el único hombre en la historia que supere el coeficiente de Daniel. Ezequiel capítulo 28, verso 3, por favor. Este hombre va a superar a Daniel. Solo un hombre en la historia del mundo superará el alto coeficiente de Daniel. No fue Einstein, apenas alcanzó 11 y Daniel 16, el científico más destacado con el cerebro más admirado de los últimos siglos. Pero este que viene, que es el hombre de pecado, mire lo que va a alcanzar. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Para tomarlo en contexto bien, veámoslo desde el verso 1. Nos devolvemos al verso 1 y así tomamos el contexto para no dejar como el asunto perdido. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ahora el 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ¿qué dijo él? ¿Qué es lo que él dijo? Él dijo, yo soy Dios. ¿Qué dijo este hombre? Él dijo, yo soy Dios. Compare con 2 Tesalonicenses 2:5. Este hombre de pecado va a decir a sí mismo que él es Dios y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hablando del hombre de pecado, que es la bestia de Apocalipsis 13. Yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre, le dice Dios, siendo tú hombre y no Dios, te has hecho Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Verso siguiente. Mire lo que está diciendo Dios. El hombre más sabio de la historia fue Daniel y sus 3 compañeros. Pero aquí hay uno que lo supera. He aquí tú eres más sabio que ¿quién? Que Daniel. Para alcanzar un coeficiente más alto que Daniel, tendrá que superar el número 16. Y ese número que pudiera superar sería llegar a 18, que equivale 3 veces 6. Si se ponen los números como existen en varios idiomas de manera vertical, que se escribe de manera vertical, cualquier idioma oriental, la mayoría de idiomas orientales están escritos de manera vertical. ¿Cómo se leería el 666? Los 3 seises, ¿cómo se leerían? ¿O cómo se sumarían? 6, 6, 6, 3 seises de manera vertical, ¿cuánto da? 18, ese es el número. Ese es el número que equivale al coeficiente intelectual del último gran gobernante mundial, que va a superar a Daniel. Y superándolo mucho, lo superará por 2. Alcanzará 3 veces 6, pero nunca alcanzará el 7, porque el 7 es exclusivo del Señor. El 7 es exclusivo del Señor. Alabanzas a Dios. Ese 6, 3 veces 6 simboliza perfección, pero en maldad. Como 3 veces 7 simboliza perfección en grado sumo, solamente posible para Dios o posible en Dios. El 3 veces 6 que es el número de hombre, pero el hombre perdido o perverso, el hombre más malo que haya pisado la tierra, que haya nacido en el mundo, 3 veces malo. Perfecto en maldad, alcanza el 3 veces 6, que escrito de manera transversal se lee como 666, pero vertical se lee como 3 veces 6, que da 18. ¿Correcto? Esa es la cuestión.
Entonces, nada tiene que ver en ninguno de los casos. Hágale la operación que le haga esto, sigue siendo un número de un ser humano y no el nombre ni una vacuna, por ejemplo. No tiene nada que ver con ninguna vacuna. Finalmente, acerca del chip. Todos tenemos ya el chip, no del 666, no del anticristo, no, señor, o el que la gente llama el anticristo o de la bestia. El chip fue inventado en los Estados Unidos por allá de la Guerra Fría, hablamos del año 63, para buscar incrustarlo en algunas personas de que ellos sospechaban que eran espías. Los dormían, se lo injertaban en alguna parte de la cabeza y con eso le hacían seguimiento a esos individuos, con un chip. Ellos no lo llevaban ni lo sabían. Pero de manera comercial se abrió a partir del año 93. En el año 93, del año 93 para acá, las cédulas de cada individuo tienen un chip. El pasaporte tiene un chip. Los correos electrónicos, ahí están los datos de cada individuo. Es decir, no es que ahí nos toman los datos y sabe dónde estamos, dónde vivimos. Haga una prueba con Google. Ubicar a Antonio Restrepo por Google y lo ubica. ¿Dónde está? La casa, el trabajo, todo está. ¿Por qué? Porque mis datos están ahí en el correo. Claro. Toda persona que ha abierto un correo electrónico, que tiene cédula, que tiene un pasaporte, está en el banco de datos del mundo y es visible a cualquier hora que lo quieran visibilizar. A través de estos aparatos, aunque los tengamos apagados, nos pueden vigilar las 24 horas. ¿Cuántos tienen un teléfono? A ver, levante la mano los que tienen un teléfono. A usted lo están vigilando las 24 horas. Aunque lo tenga apagado, lo vigilan, sabe lo que dice, sabe dónde está. Eso tiene un localizador. ¿Sabía eso? Y no es una vacuna. Le da miedo de la vacuna y no le da miedo de esto que sí es real. Nos tienen ubicados y vigilados las 24 horas. Con esto sí nos pueden manipular. Hermanos, no se dejen de tonterías. La iglesia del Señor tiene el verdadero sello. Y el verdadero sello es el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros. Y ese sello, dice Juan, nos enseña, primero dijo Cristo, nos guía a toda verdad. Ese sello del Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así dijo el Señor. Y no a ese basurero de mentiras que el mundo, que las redes sociales manejan. Y en segunda instancia, dijo Juan en su carta, la unción del Santo, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos guía y nos enseña todas las cosas, no algunas cosas, nos enseña todas las cosas que realmente necesitamos saber. Alabanzas a Dios, léalo ahí, está primera de Juan capítulo 2, verso 21 en adelante, lo puede leer. Entonces, hermanos, no se pongan a dejarse impresionar de cuentos, ni de ideas, ni de tonterías, ni de allí, ni de acá. Estudie la palabra de Dios. No se case con una sola versión. Por esto, para esto, lo único prohibido para hacer esto, estas investigaciones, lo único prohibido es la pereza. Si es alguien que le da pereza leer un libro, está condenado a creer cualquier tontería que las redes sociales le salga. Pero si usted es una persona diligente, que es capaz de estudiar la palabra de Dios, Dios le dará sabiduría y usted conocerá todas las cosas que son verdaderas en Dios y no ese montón de mentiras que circulan por ahí en las redes. Alabanzas a Dios. No hay un pueblo tan sabio en la tierra como el pueblo verdadero del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque no hay un Dios como el Dios nuestro. Esa es la razón, no hay un Dios como el Dios nuestro. Que el Señor bendiga y guarde su iglesia hoy, mañana,
Y hasta el día que seamos recogidos por el Señor y nos vayamos de este horrible basurero, y ahí sí que venga la bestia con todas sus mentiras y sus tramas y sus engaños, que venga cuando le dé la gana, pero nosotros nos habremos ido de aquí. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? A ver, allá en sus casas, ¿cuántos esperan la venida gloriosa de Cristo? Vamos a orar en este momento. Aleluya. Vamos a invocar el nombre del Señor en esta hora. Hermanos de alabanza, preparen un coro. Vamos a orar. Se nos encargó que oráramos por las peticiones. Vamos a orar por todas aquellas familias, tanto familias pastorales como familias de hermanos en general. Nos duelen todos por igual. Son nuestros